Por favor, quiero que se vayan al libro de Juan. Evangelio. ¿Ok? Evangelio capítulo 4 y el verso 21. Amén. Evangelio de Juan 4:21. Y vamos a leer hasta el verso 24. La pregunta de esta mañana, como el tema a partir o a ser dirigidos, sería, hermanos, ¿cómo es la verdadera adoración? ¿Cómo es la verdadera adoración? Y lo primero que tenemos que hacer para entender cómo es la verdadera adoración es cambiando nuestra forma de pensar. Cambiando nuestra forma de pensar y tomando la forma de pensar de Dios. Es la forma verdadera en que usted y yo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Muchas veces, y lo generalizamos, ¿verdad? Según el contexto, que adorar a Dios en espíritu y en verdad es hablar en nuevas lenguas, ¿verdad? Eso lo hemos dicho. Hablar en nuevas lenguas. Hablar en nuevas lenguas es lo que identifica que hubo un nuevo renacer, que hubo un nuevo nacimiento. Es la expresión externa de lo que sucede internamente. ¿Entendieron lo que dije? Lo que se manifiesta afuera de nosotros, del suceso que hay en lo interior del hombre. Cuando se habla en lenguas, eso se está diciendo. Pero si ustedes miran Corintios, capítulo 13, donde habla del amor, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces se dan cuenta, la manifestación en el mundo de los sentidos externamente es el hablar en lenguas, del suceso que hay internamente en nosotros. Pero la misma escritura, el apóstol Pablo señalando, dice, el amor es la clave de todo. Y cuando yo amo a Dios, ¿qué sucede? Si yo amo a Dios, ¿qué voy a hacer? Si yo amo a Dios, voy a accionar en esa parte que yo digo que amo a Dios. Y amar a Dios es adorarlo, en verdad. Amar a Dios es adorarlo. Entonces, cuando yo obedezco y actúo en lo que Él me enseña, allí estoy adorando a Dios y amando a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el primer mandamiento en el tiempo antiguo, en el tiempo de la ley, en el tiempo de Cristo y en el tiempo de la gracia? ¿Cuál es? Entonces es amar a Dios sobre todo. Y cuando la Escritura dice amar a Dios sobre todo, es todo, ¿verdad? No, pero es que hay una excepción. ¿Hay otra excepción? No. ¿Hay excepciones? Ninguna. Ninguna excepción. Entonces, venimos al punto, ¿cómo adorar a Dios en verdad? ¿Cómo es esto? Y dijimos ya, cambiando La forma de pensar. nuestra manera de pensar, y no solamente de pensar, sino de actuar. Tenemos que cambiar la manera. ¿Por qué las profecías y las predicaciones vienen a dar al mismo lugar? Porque allí no es donde hay cambio. Por eso Dios está diciendo,
Oigan, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en ti. Si no hay un cambio en ti, estás nada más actuando religiosamente. Te estás engañando A ti mismo. a ti mismo. Es un engaño que nos estamos haciendo a sí mismo, porque a Dios no lo podemos engañar, ¿verdad? Y podemos engañar a los demás, pero a nosotros mismos, nosotros sabemos la realidad. Pues esta mañana, a la luz de la palabra, vamos a mirar esas partes. Decía el verso 21, Jesús le dijo, mujer, creedme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ellos pensaban, los judíos tenían esto y ellos tenían este pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Que en lugares se podía adorar a Dios, en lugares. Aquí unos dicen que en el monte se recuerda cuando tronaba la gloria de Dios, que Moisés llegó y vio la zarza ardiendo y todo. ¿Qué es lo que había en el monte? La gloria de Dios. Dios estaba en cosas. Dios venía y se representaba en cosas. Estaba en lugares. Cuando Israel llevaba el arca del pacto, ¿qué sucedía? Era una bendición para ellos, ¿verdad? La victoria era rotunda cuando cargaban el arca del pacto. ¿Y qué es lo que iba en el arca del pacto? Ahí iban los mandamientos, ahí iba la vara de Aarón y ahí estaba la gloria de Dios en esa arca. Donde la llevaban, ahí estaba la bendición. Por eso en lugares se adoraba a Dios pretendiendo que Dios estaba, y sí estaba la gloria de Dios en lugares. Por eso le dice el Cristo aquí, creedme que la hora viene cuando ni en este monte, como era antes, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo el Cristo a aquella mujer. ¿Y qué era la mujer? Era samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Eso estaba diciéndole el Cristo a aquella mujer samaritana. Verso 23. Mas la hora viene, mas la hora se acerca, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Imagínese usted al Padre Celestial, al Todopoderoso, buscando la figura que pone, ¿verdad? Buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Quiénes son las personas que van a adorarlo en espíritu y en verdad? Podríamos decir generarlo nosotros los que estamos aquí. Ok, perfecto. Pero hay algo que tenemos que hacer. La oportunidad está para todos, ¿verdad? Todos somos parte de esto. Dijo mi hermano, hablar en lenguas, pero mayor es, como les mencioné en Corintios 13, ¿verdad? Corintios 13 dice, si yo hablo lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ok? Entonces, no se trata de que no vamos a hacer lo que la palabra dice de hablar en lenguas y practicar y manifestar todo esto que está disponible en el Espíritu, sino tener esto y también actuar en amor. Por eso les decía, cuando yo digo que amo a Dios, cuando yo testifico que amo a Dios, ¿qué va a suceder en mi vida? El amor a Dios es actuar en lo que Él declara, en lo que Él enseña, lo que Él dice.
Eso es amar a Dios. Cuando yo digo que amo a Dios y no actúo en lo que Él dice, no lo estoy amando, no lo estoy adorando, porque amar a Dios sobre todas las cosas es el mandamiento, ¿no? Sí. Sobre todo. Entonces, si yo digo que amo a Dios, pero hay otras cosas Estoy enojado con el hermano. que no supero, si yo digo que amo a Dios, pero hay otras cosas que yo no supero y no paso y no entiendo esa parte de que amar a Dios es obedecerle. Adorar a Dios es obedecerle. Adorar a Dios es amarlo. ¿Está claro? Entonces, si ustedes me dicen que adoran a Dios, que aman a Dios, entonces, ¿cuál tendría que ser la acción de lo que ustedes me están diciendo? Actuar en amor. Entonces, actuar en obediencia por amor a Dios. Sí. ¿Está claro? Actuar en obediencia por amor a Dios. Esa es la parte. Entonces, el verso 24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Muy bien. Empezamos. Cuando el Creador diseñó al hombre, lo creó de la manera que el hombre tuviera las tres partes. Las tres partes, el hombre al principio, Adán y Eva tenía alma, cuerpo y espíritu. Tenía las tres partes, ¿verdad? Cuando Adán desobedeció y pecó, cuando Adán decidió ya no amar a Dios, sino amar el mal, fue una decisión que Adán tomó. Decidió ya no tener su amor para Dios, sino amar las tinieblas. ¿Cuál fue su acción? Su acción fue obedecer las tinieblas, porque dejó de amar a Dios. Al no amar a Dios, dejó de obedecer a Dios porque ya no lo amó y decidió obedecer las tinieblas. ¿Cuáles eran sus acciones? Sus acciones eran en las tinieblas. Todas sus acciones, su hablar, su andar, su meditar y todo fue en el mundo de las tinieblas. Y prevaleció el hombre natural. Se recuerda, el hombre natural, el hombre quedó nada más alma y cuerpo. Perdió el ser espiritual. ¿Cómo es posible que haya perdido el ser espiritual? ¿Cómo es esto que se perdió el ser espiritual? Su mente fue cambiada. Él tenía una mente limpia en acción, en obediencia a Dios, por la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Su palabra. Dios se comunicaba con Adán, Adán se comunicaba con Dios y entre ellos se entendían y Adán obedecía todo lo que Dios le decía. Actuaba de la manera que Dios le explicaba porque él vivía en la sabiduría de Dios. Pero cuando Adán decidió, Adán dijo, no más amar a Dios, no más caminar en la sabiduría de Dios. Y decidió caminar por la sabiduría que traía el mal. ¿Cuál es esa sabiduría, mis hermanos? ¿Cuál es esa sabiduría? Que es la sabiduría que ahora opera en el mundo de los sentidos, donde ¿qué es lo que existe? Odios, rencillas, enojos, envidias, egoísmos. Eso es lo que se está moviendo en el medio nuestro ahora, allá afuera. Allá afuera, en el mundo de los sentidos, ¿qué es lo que opera? No es lo que opera la maldad, lo negativo. El hombre sin Dios anda viendo de qué manera daña a otras personas. Anda viendo de qué manera engaña a otras personas. Dice que el hombre sin Dios anda engañando y siendo engañado. Ese es lo que está. Entonces, ¿qué prevaleció? Adán decidió vivir
en el mundo de los sentidos, en la naturaleza humana, y cayó de la posición que Dios lo tenía. Dios lo tenía en una posición elevada, pero él decidió caer de esa posición y se hundió. Para mirar esto, recordemos este versículo bien conocido, Efesios 2:1, por favor, véanlo. Solo queremos ver dónde estaba o dónde quedó el hombre. ¿Dónde quedó el hombre? Efesios. Me contestan cuando ya lo tengan. 2:1, ¿verdad? Dice así, mis amados hermanos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Esta es la parte que me interesa ver. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaba el hombre cuando cayó? Muerto en delitos y pecados. Estaba muerto espiritualmente. Había perdido la parte espiritual. Lo que ahora nosotros conocemos como nuevo nacimiento. Ahora en la gracia nosotros conocemos que este es el nuevo nacimiento. Adán lo perdió allá por su decisión. Lo tenía condicionado. Dios se lo había puesto con condición. Condicionado, ¿verdad? Entonces se le quitó esto y Adán quedó nada más alma y cuerpo. Un hombre natural. Un hombre de los 5 sentidos. Sin espíritu. Y al no tener espíritu estaba muerto espiritualmente. Estaba muerto espiritualmente porque no tenía el Espíritu de Dios. Desde ese momento el hombre no pudo entender y no puede entender lo espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2:14. ¿Vea? Primera de Corintios 2:14. Ahí nos declara la Escritura la posición que el hombre quedó. En la posición que el hombre quedó. Dice así, pero el hombre natural, ahí está el hombre que no tiene espíritu. Ahí está claro, el hombre que no tiene espíritu. Dice, pero el hombre natural no percibe, no comprende, no entiende, no se da cuenta de las cosas que está haciendo, ¿verdad? Pero el hombre natural, incluyendo a la mujer natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las comprende, no las entiende, porque él ama. ¿Qué es lo que ama? Lo natural, ama el pecado, ama las cosas de este mundo. Por eso dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Ve? Para él, ¿qué es? El estar aquí es locura. El leer la palabra es locura. El leer la Biblia, ¿verdad? El orar es locura. Pérdida de tiempo, dice el hermano, ¿eh? Eso es lo que la gente dice. Es perder el tiempo. Mire, eso yo no sé qué tanto hacen ahí, se reúnen y tanto que hacen ahí, ¿verdad? Todos los días que se reúnen, mire, y ahí pasan y ¿qué harán tanto? Quisiera ir a ver en qué pierden el tiempo. ¿Cree usted que estamos perdiendo el tiempo? No, lo estamos ganando, estamos aprovechándolo. Entonces ve aquí, dice, para él es locura y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque no tiene. Fue quitado el espíritu del hombre y el hombre quedó un ser natural, un hombre de los 5 sentidos. Ahí solo tiene alma y cuerpo. Y veamos cómo sucedió esto un poquito. Solo miremos qué sucedió para que tengamos conciencia de las cosas y qué es lo que vamos a hacer esta mañana. Dios le dijo al hombre, ¿verdad? Dios le dijo al hombre, Génesis 3:17. Vamos a Génesis 3:17. Veamos cuál fue la razón de la caída, ¿verdad?
¿Cuál fue la razón de esta caída? Dice así. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, ¿cuál fue la consecuencia? Maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué sucedió con la tierra? Quedó maldita. ¿Por qué? ¿Por qué es que quedó maldita? ¿Es porque Dios quiso decir que la maldecía? No, no es por eso, sino porque todo el dominio de la tierra pasó a ser de las tinieblas. Pasó a, ¿quién fue el que dominaba ya ahí en adelante la tierra? Era el enemigo. Por eso es que, y el enemigo, ¿qué es lo que iba a hacer con la generación? Que el enemigo, ¿qué iba a hacer con las personas? Les iba a enseñar la naturaleza mala. Les iba a enseñar la ciencia mala que está en la naturaleza humana ahora. La ciencia o la sabiduría humana, que ya vamos a ver esas partes. Pero veamos aquí, dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esa fue una consecuencia que no estaba disponible. El hombre no fue creado para eso. Pero por la acción que sucedió, vinieron todas estas cosas. Verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Dios en sus propósitos. El hombre fue creado, formado y hecho, y fue diseñado para vivir una vida maravillosa, una vida por siempre. Ese fue el propósito de Dios. Pero cuando el hombre cambió, el hombre decidió, sin ninguna obligación, él decidió cambiar de la vida siendo dirigido por la sabiduría de Dios. El hombre era y la mujer eran dirigidos por la sabiduría de Dios. Él cambió esa forma y decidió que otra sabiduría dirigiera su mente. Veamos Santiago capítulo 3, 14 y 15. Santiago 3, 14 y 15. Santiago está después de Hebreos. ¿Ya estamos ahí? Capítulo 3. Dice, mire, 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, si hay estas cosas, celos y contiendas, si hay pleitos, iras, enojos y todas estas situaciones, disputas y todo esto, ¿verdad? Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de arriba de Dios, de lo alto, sino es ¿qué? ¿Qué más? Es terrenal, animal, diabólica. Esta sabiduría es la que el mundo ahora practica. Dígame, ¿no es eso el pan del día hoy en estos tiempos? Sí. El engaño, la mentira, el egoísmo, la envidia. ¡Ay, mi amiga del alma! Y cuando la tiene enfrente, va dando la vuelta, me cae tan mal. Hipocresía, ¿verdad? Todas estas cosas, ¿no es esa la sabiduría del mundo? ¿No es lo que el mundo practica? Esta sabiduría es la que Eva y Adán decidieron que entrara a sus vidas. Y veremos por qué razón sucedió esto. ¿Por qué razón entró esa sabiduría en ellos? Ellos decidieron, pero ¿cuál es la sabiduría que ellos tenían? Aquí mismo, si mira, la 3:17, estamos ahí, 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto,
¿Cuál es la sabiduría de lo alto? La sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y dice, ¿cuál es primeramente? Pura. Ahí está. Después, pacífica. Mire, pacífica, amable, bondadosa, ¿verdad? Benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen. Ahora yo les pregunto, en nuestras prácticas cotidianas, ¿cuál de estas dos sabidurías nos dirige? ¿Ah? ¿Qué sabiduría te dirige? ¿Qué sabiduría es la que tú practicas en tu vida cotidiana? ¿Cómo andas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo vives? ¿Cómo eres? ¿Qué sabiduría es la que dirige tu corazón? Ahí están las dos. Tenemos las dos naturalezas. ¿Qué sabiduría dirige tu vida? ¿Ve? Entonces, de acuerdo a eso, puedes decir tú esta mañana, entonces necesito un cambio de manera de pensar y de manera de actuar. ¿Lo necesitamos, sí o no? ¿Verdad? Lo necesitamos, ¿ve? ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces, ese cambio de vivir, ahí tenemos las dos sabidurías, las dos ciencias, la ciencia del bien, la sabiduría de Dios, la ciencia del mar, la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Ahí están las dos ciencias, y cada una de esas ciencias tiene una sabiduría. La ciencia del mal, la sabiduría de Dios. La ciencia del mal, la sabiduría del diablo. La ciencia del bien de Dios, la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es esto, la palabra. ¿Vives por la palabra? ¿Vives por la sabiduría de Dios? Es la sabiduría de Dios la que dirige tus pasos, tu mente, tu andar, tu hablar, toda tu vida. Es la sabiduría de Dios. Entonces has hecho el cambio. Has hecho ese cambio en tu corazón. Y estás haciendo lo que Dios dice que se debe de hacer. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, ese cambio en la vida, siendo dirigidos por la sabiduría de Dios, vimos ya en Santiago, ahí tienen, en Santiago capítulo 3, verso 14 y 15 y 16, está la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Santiago capítulo 3, verso 17 al 18, está la sabiduría de Dios. Ahí están las dos. ¿Cuál es la que dirige tu vida? Y el verso 13, ahí mismo dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice el verso 13, ¿verdad? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Por sus obras, muestre por su andar, muestre en cuál de las dos sabidurías permite que dirija su corazón. Amén. Aleluya, ¿verdad? Ve entonces, por libre voluntad dijo usted, por libre voluntad dijo, quiero amar a Dios, al Dios verdadero. Y decidió por libre voluntad amar y obedecer. Y ha decidido dejar la maldad. Esa maldad que ganó legítimamente la vida humana. Aquí empieza la batalla, aquí empieza donde debemos de entender. Quiero hacerlo lo más simple posible. Aquí es donde tenemos que entender esta mañana. Legalmente la vida nuestra, cuando no conocíamos a Dios, legalmente nosotros le pertenecíamos al diablo. Legalmente. Él había ganado todo el paquete. Todos los seres humanos, el diablo se había ganado ese paquete y le pertenecía al diablo legalmente. Y nos guste o no, nos guste o no, éramos parte de ese paquete que el diablo se ganó. Es legalmente la vida humana. Vivíamos en esa sabiduría terrenal, ¿verdad? Vivíamos en esa sabiduría de las tinieblas. Santiago, dijimos ya, 3, 14 y 15. ¿Cómo sucedió esto? El diablo engañó a Eva y le hizo pensar que Dios no era sincero con ellos.
¿Qué le hizo pensar? Oiga, ¿qué hizo el diablo? Hizo pensar a Eva que Dios no era sincero con la pareja, que Dios les estaba escondiendo algo. Eso fue lo que le hizo pensar. Y no es lo que a veces nosotros pensamos. Dios no me oye. Dios no me escucha. ¿Por qué las cosas no me salen como yo quiero? Porque no te lo crees tú. Porque, y empezamos a cuestionar, ¿verdad? A cuestionar el qué, la palabra de Dios. Creemos más a lo negativo. ¿Vea? Cuando dice, es que Dios no me escucha. ¿Será que Dios no te escucha? O no sabes pedir las cosas. Dios siempre escucha y siempre está al cuidado. Y Él no miente en sus promesas. Él es veraz. Pero ¿por qué no suceden las cosas? Y ahí es donde dice, es que Dios no me escucha. ¿Qué hay en tu corazón? Ven, mis hermanos, cuánta respuesta, ¿verdad? Es que Dios no me escucha y por esa razón ya está cuestionando la palabra. Y no te das cuenta que no es el asunto de Dios, sino que es tu problema. Tú eres el que no estás permitiendo que Dios obre en tu vida, porque no eres humilde de corazón para hacer lo que Dios te ha dicho. Dios puede obrar en un corazón humilde, ¿sí o no? Sí. Y Él va a obrar. Él no desprecia un corazón que se humilla. Pero si hay un corazón que no se humilla, ¿podrá obrar Dios? No. Él no puede obrar en un corazón que no es humilde a su palabra. Pero Él va a obrar todo el tiempo, sin excepción, cuando un corazón es humilde y se vuelve a Dios. En realidad, Dios va a obrar ahí. Eva cuestionó la verdad de Dios. Génesis, capítulo 3. Vamos a ver qué es lo que sucedió ahí. Y se va a dar cuenta cómo cuestionó la palabra. Génesis capítulo 3 y el verso 4. Génesis 3, 4. Dice, mire, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué fue lo que dijo? No moriréis. ¿Y Dios qué había dicho? Morirás. El día que comas de esto, ciertamente, Morirás. ahí está. ¿Pero qué hizo la mujer? La mujer creyó a lo negativo y cuestionó la veracidad de Dios. Verso 5. Y mire, el enemigo atizó un poquito más las cosas, ¿verdad? Le puso más fuerza. Y dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Ustedes van a ser muy sabios, les dijo. A Eva, ¿verdad? Vas a ser muy sabia y seréis como Dios. Y empezó a tocarle el ego. Y dijo Eva, voy a ser adorada. Me van a adorar. Wow. Voy a ser adorada. Dígame, ¿no es lo que está aconteciendo hoy en día? ¿Por qué cree que la mujer hoy en día hasta se enferman con, ¿cómo se llama aquello? Que hacen que no comen o que comen y vomitan. Están con esas enfermedades. Mire, la mayor parte de estas mujeres que hacen esto y quieren verse esbeltas y todo, tienen enfermedades, porque son demonios que se meten en la mente, ¿verdad? Para supuestamente estar. ¿Y qué es lo que les gusta? Que el hombre las adore. Es una manera de adorar, ¿sí o no? Oh, qué belleza, qué lindura, qué emocionante, ¿verdad? No es una forma en que adora el hombre natural, y a la mujer esto le agrada. Y hoy ya se pasó a los hombres, ¿verdad? Empiezan a hacer ejercicio y a tomar cosas y tomar cosas para verse bien voluminosos y la mujer, ay, mire qué mango. ¿Qué está sucediendo, verdad? Está sucediendo eso por los dos lados. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo ahí?
Trastrabillando el corazón de la gente, haciendo que la gente ponga la mirada en otras cosas y no en la veracidad de Dios. Ese es el trabajo del enemigo. Cambiar tu pensamiento, cambiar tu forma de pensar. Ese es el trabajo del enemigo. Que cambiemos de la manera de pensar y estemos siempre mirando lo natural, mirando lo humano. Y que el dinero, el amor, la raíz de todos los males es el amor. Al dinero, ¿verdad? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso dice la Escritura. Entonces, ve, es lo que sucedió aquí. Seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Verso 6, mire lo que dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué utilizó ya ahí? Ya no estaba mirando con los ojos espirituales. Estaba mirando con los ojos humanos. Ya ahí entró lo natural. Entró lo natural y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya utilizó los 5 sentidos. Que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cuál sabiduría iba a alcanzar? Si ella vivía en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Vivía en la sabiduría correcta. Y ella anhelaba alcanzar la otra sabiduría. ¿Cuál? La terrenal, animal, diabólica. Codició esa sabiduría porque dijo, voy a ser adorada. Oh, qué bien, ¿verdad? Y no es lo que el diablo ha hecho, mire, con esto de la Guadalupe, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe. ¿Qué sucede? No están adorando esa imagen. Se adora todos ese tipo de situaciones. O cuando la mujer, dije hace un momento, que se prepara en su cuerpo para ser adorada. Esto es lo que el enemigo hace y funciona. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió también. Y comió y dio también a su marido, el cual comió como ella. Se perdió la conexión directa que existía entre Dios y el hombre. Ahí se perdió. El hombre es la razón por que la mayor parte de los seres humanos no entienden. Oiga, el hombre natural, la caída de Adán y Eva, es la parte por qué todos los seres en este mundo no pueden entender lo espiritual. Y señalamos, acuérdense del verso, 1 Corintios 2:14, ya no vayan a él. Acuérdense, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura. Muy bien, Adán entró en el dominio de las tinieblas. Todos los seres humanos entramos en el dominio de las tinieblas y él entregó la tierra y todo lo que Dios le había dado en el dominio. Adán era el dueño de todo el dominio, enseñorearse de la tierra y de todo. Pero cuando Adán decidió obedecer, entregó todo ¿a quién? Vea ahora Lucas 4, 5 y 6. Ahí lo describe. Vamos a ver, para que vean lo que el enemigo le dijo al Cristo. Lucas 4. 4, 5 y 6. Lucas 4, 5 y 6. Dice, Jesús respondió y dijo, no, sería 5. Ok. Capítulo 4, versos 5 y 6. Y le llevó el diablo a un alto monte. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Todos. ¿Cómo lo llevó? ¿Cree usted? ¿Lo agarró y lo llevó así al lugar? No, en visión. Fue una visión. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada, y a quien quiero, se la doy. ¿Quién cree usted que le entregó al diablo toda la potestad? ¿Ve? Dios le había dado todo esto a Adán. Adán era el dueño de todo esto,
Pero Adán, cuando decidió obedecer las tinieblas al diablo, entregó todo este dominio y toda esta situación, se la entregó al diablo, al enemigo. Y es ahí donde queda el ser humano y la creación adámica en dominio de las tinieblas. Colosenses 1:13, el versículo de Hugo, ¿verdad? Este es el versículo de Hugo, el que identifica a Hugo, dice. ¿Podés decirlo de memoria, Hugo? O léelo. Colosenses 1:13. Colosenses está después de Filipenses. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Dónde estábamos? ¿Ve? Estábamos en el dominio de las tinieblas y fuimos sacados de ahí. Se pagó un precio por nosotros. Esa es la razón de nuestro Creador. Trazó un plan para rescatar lo que se había perdido, los que éramos suyos. Nosotros estábamos en el dominio de las tinieblas, en el dominio de la tumba. Ahí estábamos. Pertenecíamos al diablo. Todos nosotros le pertenecíamos legalmente. Le pertenecíamos a las tinieblas. Y Dios hizo un plan maravilloso y trabajó en este sentido. Lucas 19:10. Vean lo que dice. Lucas 19:10. ¿Están ahí? 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había. Oh, ¿dónde estábamos? En el reino de las tinieblas, perdidos. Ahí estábamos. En el reino de las tinieblas, perdidos. Ahí estaba yo del momento. Ahí estábamos hundidos todos, cada uno de ustedes, ¿verdad? Ahí estábamos. Dios hizo ese plan y hizo ese rescate. Para eso apareció una de las cosas que vino el Cristo, ¿verdad? Si reconocemos con humildad y permitimos que el plan maravilloso de nuestro Dios Todopoderoso, hizo por medio de Jesucristo, dio el pago. Ese pago, ese rescate del precio de la vida de Cristo. Cristo fue el agente de la oportunidad dada por Dios a la humanidad. Nos muestra todo lo que se ha hecho por nosotros y nos enseña la forma de poder entender y regresar a esa vida nueva. Aquí viene la parte nuestra. ¿Qué vamos a hacer ante esta situación, hermanos? Esta mañana analicemos y miremos nuestra vida. ¿Quién nos guía? ¿Quién te guía? ¿A quién obedeces? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Qué practicas? La sabiduría de Dios es la palabra de Dios. Y tenemos que abandonemos las acciones de la naturaleza adámica. Esta es la naturaleza adámica. Tenemos que dejarla. ¿Cuáles son las acciones de esta naturaleza adámica? Vamos a ver, fíjese bien, para recordar un poquito, vámonos al libro de Gálatas. Solo recordemos un poquito. Gálatas. Gracias. Capítulo 5. Verso 19. Dice así, miren, manifiestas son las obras de la naturaleza, ahí está, manifiestas son las obras de la carne, la naturaleza adámica, la caída de la carne, que son
La palabra adulterio no está en el original. Fornicación. Dice fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ve? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cuáles son las acciones que debo dejar? La envidia. ¿Y por qué la Escritura nos viene diciendo que debemos de dejar la pasada manera de vivir? Debemos de abandonar esa pasada manera de vivir. Las acciones de la naturaleza adámica. 1 Juan 4, 5 y 6. Vamos a las epístolas. 1 de Juan 4, 5 y 6. Mire. 5 y 6 dice: ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si yo les estoy mostrando las dos naturalezas y tú, los que estamos aquí, decidimos accionar en la naturaleza de Dios, quiere decir que oímos lo que Dios dijo, ¿verdad? Hemos escuchado lo que Dios dijo y eso nos mete ¿dónde? Nos mete en la sabiduría de Dios y estamos en el plan de Dios, en el propósito de Dios y estamos en todas estas cosas. Pero el mundo que está allá afuera, ¿oye lo que decimos? No lo oye. Entonces, en eso se conoce el espíritu de verdad y el espíritu del error, que se le dicen las cosas y no las atiende, que se le dicen las cosas y no obedece, quiere hacer siempre su voluntad porque quiere ser su Dios. Hay personas que quieren ser su propio Dios, quieren ser adorados, su propio Dios. Cuando no tenemos la adoración a Dios, ¿a quién adoramos? Nos adoramos a nosotros mismos y por ende adoramos al mal. Cuando la persona se adora a sí mismo, adora al diablo porque está adorando la naturaleza caída, la naturaleza adámica que se cayó, porque está obedeciendo eso. ¿Se da cuenta? Entonces la gente piensa que se adoran a sí mismos, pero no, están adorando al diablo porque él es el dueño de esta naturaleza adámica caída. Romanos 8:13. Romanos 8:13, ya casi llegamos al final. Vamos a ser cortos hoy, ¿verdad? Romanos 8, capítulo 8 y versículo 13. Dice así, mis hermanos. Mire qué precioso. Porque si vivís conforme a la carne, ¿cuál es la carne? La naturaleza adámica, este cuerpo. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué es lo que te interesa a ti? ¿Qué es lo que te importa a ti? Tus acciones lo dicen. ¿Qué es lo que te importa? A ti te importa la palabra y por eso estás aquí. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a suceder? Estáis muerto, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, ¿qué va a suceder? Viviréis. ¿Está claro o no, hermanos? ¿Verdad? Está muy claro. Está muy claro. Entonces, la exhortación esta mañana es para que entendamos, ya no podemos accionar en todas esas cosas que son de la naturaleza antigua. Esta naturaleza está caída, la carne, el enojo, las cosas temporales están. No podemos estar pensando que esas cosas son
las que nos van a llevar al beneficio humano. No, la promesa de Dios, ¿qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todas las cosas. Serán añadidas. Ve qué simple y sencillo es. Pero a veces nosotros, no, aunque Dios diga que busque primero lo de Él, yo busco primero lo mío. Y después busco lo de Dios. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Estamos adorando a Dios? No. ¿Estamos adorando a quién? Lo humano. Y al adorar lo humano, adoramos al enemigo. Le estás dando la espalda a Dios. Efesios capítulo 4. Efesios 4. 17. Acuérdense que este es el libro de los campeones. Este es el libro de los campeones. Este es el libro de la revelación más alta que puede haber en la palabra. Efesios es el libro de los campeones de Dios. Aquí es donde nosotros nos regocijamos. Pero mire lo que dice aquí. 4:17. Esto pues digo, dijo papi, esto pues digo y requiero en el Señor, utilizando al apóstol, ¿verdad? Inspirado. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no, oiga, que ya no andéis como las otras personas que andan en la vanidad de su mente. Como los páganos. ¿Ve? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ya no caminéis de esa forma, como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es el entendimiento entenebrecido? Que todos sus pensamientos, que todo lo que habla, que todo lo que hace, todas sus acciones son Negativas. de la naturaleza pecaminosa. Todas son negativas, de las tinieblas. Eso es tener el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios, ajenos de la palabra, ajenos de la escritura, ajenos de la verdad de Dios. Ellos les interesa el qué? Las cosas temporales de la vida. El placer. ¿Ve? Ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque son sabios. ¿Qué dice ahí? Por la ignorancia que hay en ellos. ¿Mm? La ignorancia que en ellos hay. Y una cosa, por su corazón duro. Porque se les dice y no quieren actuar. Se les dice y no quieren obedecer. ¿Qué es eso? Corazón duro. 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué es sensibilidad? Sensibles. ¿Verdad? ¿Qué sucede cuando la exhortación llega y uno dice, ¡ay, conmigo es esto! Tengo que cambiar, ¿verdad? Tengo que cambiar. Me están diciendo, yo voy a cambiar. ¿Quién te hizo hacer esto? Dios. Dios puso y tú entendiste que Dios te está hablando a tu vida. ¿Por qué te habla? Porque eres su hijo, su hija amada. Eres su niña, su niño de Dios. Eres parte de Dios y por eso Dios te está diciendo, oye, entiende lo que te digo, mijo, mija. Entiende lo que te estoy diciendo. Tienes que dejar eso, porque eso te va a hacer daño, te va a dañar, va a traer dificultad a tu vida. Vas a sufrir, vas a estar en problemado por tanto tiempo. Y de todas maneras, al final vas a tener que entender, porque eres mi hijo. ¿Ves? Al final vas a entender, pero ya con chipote, ¿verdad? Ya con chinchones, quebrado de una pata y ahí todo. Hasta vas a entender porque eres de Dios. Entonces, yo les puedo decir esta hermosa mañana, mejor de una vez entendamos, mi hermano. ¿No cree? Mejor, exactamente, por el lado que debe de ser, ¿verdad? Dice, sensibilidad, y se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así
de Cristo. ¿Cómo hemos aprendido? Nosotros no hemos aprendido de esa forma, ¿verdad? Hemos aprendido que tenemos que dejar esa naturaleza, abandonar eso. 21. Si en verdad le habéis oído, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. 22. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál es la pasada manera de vivir? Cuando no conocíamos la palabra, ¿cómo éramos, pues? ¿Ah? ¿Cómo era Alejandra cuando no conocía la palabra? ¿Ah? Cosa seria, ¿verdad? Nelly, ¿cómo era cuando no se conocía la palabra? Pero ahora que conocemos la palabra, ¿verdad? Miren, son santos, santas, hijas de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Cómo creen ustedes que el que está aquí hablando era cuando no conocía la palabra? ¿Ah? Tremendo. ¿Para qué les cuento? ¿Verdad? Un viejo hombre, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Renovaos y renuévense. ¿Dónde? Renuévense en el espíritu. ¿Qué es el espíritu? La palabra en su mente. Ahí quiere decir esto. Renuévense con la palabra en vuestra mente. La palabra es la que nos renueva cuando la permitimos y actuamos de acuerdo a ella. 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. En una vida recta y pura. 25. Por lo cual, desechando el qué? Ven, ya no tenemos que decirnos mentiras. No digamos mentiras. Cuidado, jóvenes, no digamos mentiras. Y nosotros los adultos, no mintamos. Diga la verdad. Digamos la verdad. No escondamos. ¿Cree que cuando mentimos, qué estamos haciendo? ¿No es la acción de las tinieblas? Sí, ¿No es la naturaleza adámica? sí. Y ahí estamos adorando ¿a quién? Cuando mentimos. Rompiendo comunión con Dios. Rompiendo la comunión con Dios. Ahí se rompe la comunión. Ese mismo pecado es. ¿Cuál pesa más? Pecar cuando te acuestas con una mujer o mentir. Los dos rompen comunión y los dos tienen consecuencias y graves. Graves, porque tu vida se cae de nuevo del lugar donde Dios lo tiene. ¿Dónde Dios lo tiene? En gracia, ¿verdad? Y cuando actúas de esa forma, ¿qué sucede? Sucede lo que a Adán le sucedió. ¿Adán qué pasó? Cayó del lugar donde estaba. El hombre, la mujer cae del lugar donde está y está ahí. Ay. Y después, ¿qué tiene que hacer si es de Dios? Le va a doler en su corazón lo que hizo. Va a ser dolor en su corazón y va a andar trastrabillando y trastrabillando hasta que sea humilde y pida perdón y se levante de nuevo para la gloria de Dios. Amén. Ya con esa experiencia. ¿Qué le sucedió a David? ¿No fue lo que le sucedió a David? Sí. Acuérdense, ¿verdad? Acordémonos. Entonces la mentira tiene que ser apartada de nosotros. Si seguimos actuando con el hombre viejo, la vieja manera de vida, miremos entonces que las consecuencias van a estar palpables en nuestra vida. Mejor hagamos una cosa esta hora. Obedezcamos lo que Dios nos declara, vivamos para Dios y mire lo que tiene. La forma de adorar a Dios es obedecerlo. Si tú dices que adoras a Dios, obedécele. En lo que te enseña Dios, en vivir en la sabiduría de Dios, dejar la forma vieja, equivocada, donde el diablo es el que domina a los ingenuos. Permitamos a sí mismo el darnos la oportunidad dada por Dios. El que obedezcamos, ¿le hacemos un favor a Dios? ¿Ah?
A veces pensamos que un favor le hacemos a Dios con obedecerle, ¿va? No le podemos hacer un favor a él. Muchos piensan que el obedecer la palabra, estoy ayudando a Dios para que haga algo. Mire, soy yo el que me ayudo cuando obedezco. El bien es para mí, el bien es para ti, el bien es para nosotros cuando obedecemos. ¿Ve? Los entendidos, ¿qué va a suceder con los entendidos? Y resplandecerán como las estrellas del firmamento. Cambiemos entonces de esa manera rara de vivir, ¿verdad? Por la sabiduría terrenal, animal, diabólica, y vivamos para Dios. Para finalizar, vean Juan 8, 31. Para terminar esta mañana. Juan, Evangelio 8, 31. Dice así, 8:31. Juan, Evangelio. Dijo entonces Jesús a los judíos, ¿a quién les estaba hablando? A los judíos. Ok, mire, ahí no dice gentiles, ¿verdad? Dice a los judíos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué le dijo? Si permanecéis, ¿qué es permanecer en la palabra? Seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué te hará? Te liberará de todas esas cadenas. Te liberará de todos esos estorbos, de todos esos lazos, de todas esas paredes. Se derribarán. ¿eh? 33. ¿Qué responde la gente? Miren. Respondió un judío, ¿verdad? Y le dijo, linaje de Abraham somos. Como queriendo jactarse ante el Cristo, ¿verdad? Nosotros somos linaje de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Podría entender lo que el Cristo le estaba diciendo? No lo entendía, para nada. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Ven? 35. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si la palabra los liberta, hermano, ¿cómo me va a libertar la palabra? Cuando tú la oyes, la recibes, la haces tuya y accionas en ella, ella te da la libertad. Eres libre porque la palabra está en ti. Esa es la figura ahí. 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Qué querían hacerlo? Darle cuello querían al Cristo, mire, por lo que les estaba diciendo. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. 38. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis visto de vuestro Padre. O sea, ahí hay dos padres, ¿verdad? Sí. Está el padre de las tinieblas y el padre de la luz. ¿Qué practicas? ¿Qué practicamos? 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si somos hijos de Dios, ¿cuáles son las obras que vamos a hacer? La sabiduría de Dios. ¿Ve qué bonito? Pero ahora le dijo el Cristo, procuráis matarme, a mí hombre que os hablo la verdad, la cual he oído de Dios, y ¿no hizo esto Abraham? 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. ¿Por qué cree usted que le decían al Cristo? Nosotros no hemos nacido de fornicación. Mire, lo estaban acusando, ¿verdad? ¿Por qué lo acusaban? Porque ellos conocían a su mamá y a su padrastro.
José, ¿verdad? Ellos conocían y se dieron cuenta que cuando estaban comprometidos para el matrimonio, María salió embarazada. Entonces, antes de que se casaran, ya estaba ella encinta. Por eso le dijeron, esa es fornicación. Porque sin casarse estaban en relación sexual, decían ellos. Lo que no sabían era que eso era obra de Dios. Por eso lo acusaban a él y le decían, ¿verdad? Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Era cierto? ¿Era cierto eso? No. 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué la gente no puede escuchar la palabra? Porque no son de Dios. ¿Por qué ustedes la escuchan, la reciben y empiezan a hacer cambios? Cada uno de ustedes ha tenido cambios maravillosos, ¿verdad? Gloria a Dios. En todos ustedes, mire, yo veo aquí, ¿verdad? Los cambios que ustedes tienen. Unos van un poquito despacio, otros van un poquito más rápido, otros van más rápidos, pero los cambios se están viendo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que oímos la voz de Dios, que oímos lo que Dios nos dice. Dios les bendiga, amados hermanos.